Parte 1. Eric Flock era un hombre triste. Estaba tan triste que las flores se marchitarían en su presencia. Los pájaros dejaban de alegrar las mañanas con su canto, y el sol parecía oscurecerse y ocultar su rostro resplandeciente detrás de una nube ante la mera mención de su nombre. Sí, efectivamente, Eric Flock era un hombre muy triste. Eric no era un hombre inteligente. No era un hombre rico. No era un hombre guapo. Eric Flock, que ahora tiene entre 40 y 40 años y el cabello ya había retrocedido hasta la mitad de su brillante cúpula, no había logrado mucho en su vida. Había tenido una buena oportunidad para aprender a tocar el saxofón hace unos años, pero esta idea acabó por desvanecerse cuando la casera de su apartamento, la señora Fultz, se lo dijo en términos bastante explícitos, términos que de ahora en adelante censuraré, para no confundirme. Estropear tu inocencia juvenil, que si él no se callaba con ese maldito saxo teléfono ella lo haría, y cito, joder engañándolo con dicho instrumento. Es comprensible que Eric entendiera que esto implicaba que su carrera musical estaba destinada a languidecer en la insignificancia, ya que prefería estar sin ser engañado. Todas las mañanas se despertaba exactamente a las 6:30 de la mañana, caminaba penosamente hasta la cocina de su apartamento de un dormitorio y se servía un plato de Marlon Brando, ampliamente considerado como el más triste y patético de todos los refrescos a base de salvado avalados por celebridades. Cereales en bucle, antes de salir de su apartamento para dedicarse una vez más a la interminable e inútil rutina de su tedioso trabajo. Sin duda, un hombre más triste nunca lo sabrás. Y es por eso que encontrarán que los acontecimientos que ocurrieron el 28 de noviembre de 1994 resultarán muy interesantes. De lo más interesante, por cierto. Parte 2. Era un lunes. Un lunes lluvioso. Lunes 28 de noviembre de 1994, para ser precisos. Las nubes grises, cargadas de precipitaciones, colgaban inertes sobre el cielo, como un sombrero de desgracia, sobre la cabeza oprimida de la miseria. Eric Flock se despertó. 6:30 am. Caminé penosamente hasta la cocina. Tazón de Marlon Brando. A trabajar. Trabajó en Johnson y McMillington Stone Solicitors. JJM tenía reputación a nivel nacional. Eran, a todos los efectos, el hazmerreír del sistema financiero. Eric era uno de los fiscales y se había ganado una gran reputación. Era débil, ineficaz y con tendencia a torpedear los casos más fáciles y directos de una manera realmente espectacular. Asesinos en serie, capos de la droga e incluso un funcionario gubernamental muy respetado encontrado en una habitación de hotel inhalando crack con 2 docenas de prostitutas coreanas quedaron libres gracias a la absoluta incompetencia de Eric. Fue realmente espectacular verlo fracasar. El lunes de Eric había sido bastante estándar, tal como suelen ser los lunes de Eric. Perdió su autobús. Empapado por un coche que pasaba mientras esperaba en la parada el siguiente. Acosado verbalmente durante su viaje de 40 minutos por un borracho delirante al que solo conocía como Matt Gerald. E inevitablemente, dejó su almuerzo en casa en la mesa de la cocina. Con un profundo suspiro, Eric Flock se desplomó en su pequeña silla rota frente a su pequeño escritorio polvoriento en su pequeña y sucia oficina con sus pequeños ficus marchitos. Un rostro abultado y con las mejillas rojas apareció en la puerta. Era el abogado principal, el jefe de Eric, el señor Montgomery Charles McMillington Stone, un hombre ridículamente gigantesco, magnánimo en aura, majestuoso en acento, prolífico en olor corporal. Felicitaciones, señor Flock. La voz retumbante resonó por las paredes de la oficina. Eric miró la imagen de un gato sonriente que estaba suspendida de la pared adyacente, preguntándose en silencio si la voz del señor McMillington Stone era lo suficientemente ruidosa como para hacer que el clavo del que colgaba precariamente la imagen se soltara de la pared, haciendo que la imagen cayera hasta su inexorable final. Eric giró bruscamente su cabeza hacia el hombre que, al caminar hacia su escritorio, ondas de grasa corporal ondulando a través de su abdomen como las olas del océano, había descarrilado su línea de pensamiento. El señor McMillington Stone continuó. Felicitaciones por convertirse en el primero de nuestros abogados en pasar un año entero sin ganar un solo caso. Ese es realmente un logro notable. Los ojos de Eric se posaron en su escritorio y sus hombros se desplomaron. Dios mío, hombre. Eres patético. Tienes una semana para enviar.
El señor Mcmillington Stone se giró con una sonrisa burlona y salió de la oficina pisando fuerte, con elegancia elefantina, cerrando de un portazo la delgada puerta de madera detrás de él. El marco del cuadro cayó y se rompió. Y eso, niños y niñas, fue todo. Pobre Eric, pobre viejo, triste y abatido Eric simplemente, espetó. La ventana de la oficina de Eric estaba abierta de par en par. Sintió la brisa agitar los últimos mechones de pelo que le quedaban en la cabeza mientras caía. Él sonrió. Ruido sordo. Y Eric Flog ya no estaba triste. Parte 3. El señor Mcmillington Stone se despertó sudando frío. Se puso nervioso, bramó, resopló y resolló mientras intentaba levantar su inmensa forma a una posición relativamente erguida en su cama, muy parecido a una tortuga que queda indefensa cuando se le da vuelta sobre su caparazón. La estructura de madera de la cama crujió, amenazando con arrojar al hombretón al suelo, sudoroso y desconcertado. Una vez que estuvo en una posición algo vertical, tomó sus gafas, diminutas bifocales del tamaño de un guisante que solo servían para acentuar la inmensidad de su rostro perpetuamente sonrosado, y encendió la pequeña lámpara de noche que descansaba con tristeza sobre el gabinete polvoriento. De pie completamente en la sombra, en la base de su cama había una figura. ¿Qué diablos?, bramó el señor Mcmillington Stone. Giró la lámpara hacia la base de su cama, pero parecía que mientras más luz caía sobre la sombra, más oscura se volvía. ¿Quién eres? Declare su negocio. Tronó la masa sudorosa que se tambaleaba con cada palabra pronunciada por sus fauces babeantes. La figura se acercó. La luz de la lámpara captó el brillo de una espada. Su muerte fue lenta y dolorosa. Sus cuerdas vocales fueron cortadas, por lo que solo pudo jadear y jadear de dolor cuando la figura le cortó la carne en sí. Parte 4. Lyndon West cerró su oficina con llave, silbando alegremente para sí mismo. Había sido un mes muy bueno. En primer lugar, ese triste saco de Eric finalmente dejó de ser un desperdicio de oficina y abandonó el barco. Literalmente. En segundo lugar, esa masa gelatinosa de pomposa arrogancia finalmente había encontrado un final bien merecido a manos de algún criminal retorcido. Un paso más hacia ese puesto directivo, pensó para sí mismo. Pronto será Johnson y West. Tenía cierto sonido. Trotó alegremente por el pasillo, pasó por delante de la recepción y saludó jovialmente a Marky, la recepcionista, que contemplaba su aparente alegría por la muerte de dos colegas con una mirada de disgusto, a través de las puertas dobles que servían como entrada principal a JJM, y con cuidado cruzó la calle hacia su coche. Había trabajado hasta tarde esa noche, por lo que el crepúsculo había comenzado a cubrir el cielo con su profundo manto azul, apagando el sol y la luna, y dejando solo el siempre muy débil brillo de las estrellas como decoración celestial. Lyndon hizo sonar el busca y su auto se abrió. Abrió la puerta del lado del conductor, arrojó su maletín adentro con alegría y se arrojó en el asiento, cerró la puerta y se deslizó en su lugar con un movimiento fluido. Deslizó la llave en el contacto y se giró. La radio cobró vida. Música de swing. Perfecto, pensó Lyndon mientras saltaba al ritmo del sonido de la Big Band. Continuó girando la llave, esperando que el motor cobrara vida. Pero nada pasó. Todavía saltando y escabulléndose, bastante terriblemente si soy honesto, salió del auto y se dirigió hacia el capó. Probablemente una bujía suelta o algo así. Abrió el capó y lo abrió. Dentro del motor, un pájaro muerto estaba firmemente encajado en uno de los cilindros. Su cabeza aparentemente fue aplastada por uno de los pistones. Los gusanos se retorcían en la pulpa carnosa que rezumaba del costado de la criatura en descomposición. Lyndon tuvo arcadas y bajó el gancho del capó, dejando que el capó se cerrara con un fuerte estrépito. Refunfuñó para sí mismo y caminó hasta el asiento del conductor, murmurando y gimiendo para sí mismo. Se dejó caer y abrió la guantera en busca de la pequeña tarjeta de presentación que le había dado su mecánico. Llamada telefónica rápida y estoy seguro de que lo solucionaría. Los hombres de negocios importantes como yo no andan moviendo asquerosos animales muertos. Pobre Lyndon West. Si tan solo se hubiera tomado un momento para revisar el asiento trasero. Tal vez habría visto la figura oscura que se había deslizado silenciosamente en el asiento trasero mientras revisaba el motor. El cuchillo atravesó su piel justo debajo de la nuez de Adán, inmovilizándolo contra el respaldo de la silla, atragantándose con su propia sangre. La figura sacó otro cuchillo y continuó cortando.
Parte 5. Los médicos e investigadores quedaron desconcertados. Un doble homicidio. Ambas víctimas con daños importantes en la garganta y el cuello. Laceraciones en todo el cuerpo y la cara. No hay signos de lucha en ninguna de las escenas del crimen. Sin huellas dactilares, muestras de ADN ni fibras de ropa. ¿Alguna posible pista, doctor Ramírez? ¿Algo para que mis hijos continúen?, preguntó el oficial Dougherty. Una expresión de preocupación cruzó por su frente. Se quitó la gorra de patrullero y se quitó unas pelusas imaginarias de la visera. Nada. No es un microbio. He registrado cada centímetro de estos cadáveres y nada. El criminal era extremadamente inteligente o de alguna manera fue capaz de eliminar perfectamente toda evidencia biológica de su presencia. El médico hundió pensativamente las manos en los bolsillos. Uf, gruñó Dougherty. Bien, bueno, gracias de todos modos, doctor. Llame a la estación si obtiene algo. Cualquier cosa. ¿De acuerdo? El médico asintió y el oficial se fue. Ramírez suspiró y examinó los dos cadáveres, tendidos en camillas médicas, uno al lado del otro. Sacó un gran manojo de llaves del bolsillo de su bata de laboratorio y buscó entre ellas las llaves de los gabinetes de almacenamiento de cadáveres. El pesado bulto se liberó de su agarre y cayó hacia el frío suelo pulido, aterrizando con un traqueteo metálico que resonó en todo el laboratorio. Ramírez maldijo en voz baja y se agachó para recoger el grupo. Agarró el llavero y se enderezó. Se quedó helado. De repente hacía mucho frío. Se movió para alcanzar el termostato que descansaba junto a la puerta, pero descubrió que sus piernas no respondían. Trató de decir qué, pero descubrió que su laringe también parecía haberse atascado. Se esforzó por llevar el brazo izquierdo hasta la garganta. Sintió que la punta de la hoja sobresalía aproximadamente media pulgada de su piel. Tropezó hacia adelante, con los ojos llenos de dolor, incapaz de pedir ayuda. La sangre se acumuló en la base de su garganta, haciéndolo ahogarse y jadear violentamente. Se desplomó de espaldas sobre la tercera camilla, que estaba junto a las dos que contenían los cadáveres del señor McMillington Stone y del señor West. Mientras su vida se alejaba de él, Ramírez vio una figura inclinada sobre su cuerpo. Sus ojos se cerraron y estaba muerto. Parte 6. El oficial Dougherty se acercó a su patrulla y se cacheó en busca de las llaves. Maldijo enojado en voz baja y regresó a la estación. Debe haberlos dejado en la oficina del médico. Bajó penosamente la fría escalera que conducía al laboratorio, situado debajo del propio cuartel general de la policía. Se acercó a las puertas dobles azules y las abrió. Hola doctor, creo que lo dejé. El médico yacía boca arriba en una camilla, ahora parte de un macabro trío de cuerpos que estaban alineados a un lado del laboratorio. La sangre había goteado de la camilla en un gran charco que lentamente había volado por el suelo hasta la rejilla de drenaje en el centro del suelo. Dougherty caminó lentamente hacia los tres cadáveres, con las rodillas débiles y temblorosas y la frente ahora bañada en sudor. Su arma estuvo rápidamente en su mano y escaneó el laboratorio frenéticamente para asegurarse de que el autor de este crimen no estuviera todavía en la escena. Pero no vio nada. Como el edificio estaba bajo tierra, no había ventanas por las que escapar. La única fuente de luz eran unos cuantos bancos de luces fluorescentes que colgaban con cadenas a unos metros del techo. Los cuerpos habían sido completamente mutilados. Les habían extirpado los ojos con cuidado, casi quirúrgicamente. Sus bocas habían sido talladas delicadamente, una única hendidura prístina, de oreja a oreja, haciendo que los tres cadáveres pareciera que estaban sonriendo. Una sonrisa sangrienta y agonizante. Grabada meticulosamente en la frente de cada rostro desfigurado había una palabra. Triste. Epílogo. El edificio de apartamentos estaba ahora en silencio, salvo por el lento y repetitivo crujido de los cereales masticados pensativamente. El hombre terminó su cereal y dejó el tazón vacío junto a la caja de Marlon Brandos. Cruzó las piernas y empezó a leer el periódico. El titular decía: el asesino del hombre triste ataca de nuevo, cuenta de muertes ahora en 14 y Eric Flock, el pobre viejo y triste Eric Flock, sonrió.